Bueno, pasamos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, entonces aquí el maestro Christian Siruguet se fue a Cholula y dijo, en Cholula voy a probar mi hipótesis. Ahí estamos viendo pues el cerro de Cholula. Hay que recordar que Cholula se ha conceptualizado como la mayor pirámide del mundo, sí. No en cuanto a altura, pero sí en cuanto a base, ¿verdad? Que sí. Supera por mucho inclusive a la pirámide de Keops, de Egipto. Sí. Bueno, entonces él se fue a Cholula y empezó a probar ahora con un pequeño voltímetro. Con un pequeño voltímetro de esos que podemos encontrar en cualquier tienda de electrónica, y se llevó en la parte superior ese voltímetro, se llevó una pila nueva de 1 voltio y oh sorpresa, él midió la pila abajo y a la hora que la midió en la parte superior se alteró el voltímetro por una pequeña rayita, mínima desde luego, pero se alteró. Ese mismo ejercicio lo hizo en otras pirámides y empezó a descubrir que había ligeras alteraciones, en unas pirámides más, en otras menos, en unas era solamente 1, en otras era 0.3, en otras era 0.5, pero encontró que había una alteración, en este caso de energía. Sí. Hizo otras pruebas, bueno, ya en la relación con el maestro Ferriz, inclusive él fue a constatar, el maestro Ferriz fue a constatar este fenómeno que ocurría, y en este caso en particular en Cholula, y se fueron a otras pirámides y ellos trataron de que no solamente con la pila, midiéndola, encontraran esa ligera alteración, sino que empezaron a hacer otros aspectos, como por ejemplo, se sentaron a meditar, y cuando ellos terminaban su meditación, medían, ellos mismos se medían con el voltímetro y aumentaba en 1, 2, 3 rayitas. Entonces empezaron a hacer ciertas cosas que de repente parecerían de risa, empezaron a experimentar con sus hijos también, qué persona tenía una mayor sensibilidad, etcétera. Y bueno, entonces descubrieron que las pirámides tenían energía, algo alteraba a ese voltímetro vendido en sus mínimas unidades, milivoltios. Bueno, entonces pasamos a la siguiente imagen, por favor. Y resulta que entonces ahí en la pirámide de Cholula, Christian Siruguet y el licenciado Ferriz hicieron un experimento. Reunieron a un conjunto musical, en aquel entonces estaba muy de moda Viva la Gente, y dieron un espectáculo a los pies de la pirámide, en una plazoleta que hay allí, y resulta que se oyó estruendosamente en la presentación. Ellos, inclusive cuando los chicos estaban cantando, relatan aquí en el libro que yo les presenté, relataron que las bocinas que ellos habían instalado las tuvieron algunas que apagar y otras que dirigir hacia arriba, hacia el cielo, porque rebotaba mucho el así sonido. Era demasiado sonido. Bueno, y entonces ahí encontramos la comprobación nuevamente de que, bueno, no está descubierta toda la pirámide de Cholula, pero el fenómeno se volvía a presentar. Y lo que ustedes están viendo en pantalla ahí es, en el centro, vamos a ver la pirámide de Cholula. El Christian empezó entonces a observar y vio que la pirámide de Cholula estaba directamente en línea recta de otros cerros, y descubrió entonces que esa pirámide estaba alineada, ¿no? Porque recuerda la definición, ¿no? Una línea recta, bueno, 2 puntos, claro. Pero cuando ya encontramos más de 2 puntos, ya es una alineación, ya no es una línea recta. Y entonces lo que empezó a encontrar Christian Siruguet fue que las pirámides estaban alineadas
con otros cerros. Ajá. Esos otros cerros, de la parte central y hacia la izquierda, está señalado el Cerro Tecajete. Y luego en la parte pegada a su pantalla del lado izquierdo está el famoso Cerro Teotón. Ajá. Bueno, esos son dos cerros muy conocidos ahí en Puebla. Y hacia atrás de la pirámide resulta que va a encontrar otros pequeños cerrillos en donde también... Santa Rosa y Acatzingo. Exactamente. Y el de Totoltepec. Exacto. Entonces, bueno, este experimento, digamos, o este hallazgo, lo transportó a otros centros arqueológicos del país. Vámonos a la siguiente imagen, por favor. Bien, gracias. Ahí tenemos entonces otra imagen y en donde él está situando la línea superior que ustedes ven, alinea las pirámides, empezando por Tajín, a la mitad encontramos Tula y llega a la pirámide de Tzintzuntzán. Qué curioso. La siguiente línea que forma un triángulo, a partir de la pirámide de Tzintzuntzán, alinea con Texcoco y se va a Zempoala. Y esa misma línea, partiendo de Tzintzuntzán, se va hasta La Venta, Tabasco, y llega a Tikal. Wow. Ya prácticamente fuera de territorio mexicano. Hay que recordar que Tikal está en el lado de Guatemala. Si pasamos a la siguiente imagen, por favor. Y nuevamente otras alineaciones donde allá en su parte superior tenemos el Centro Arqueológico de Tamuín. Se hace una línea hacia abajo y bueno, va a encontrarse con otros centros ceremoniales. De Tamuín encontramos otro centro arqueológico, Misantla, y bueno, van ustedes a ver ahí en ese mapa Teotihuacán, Texcoco, Tula, Cholula, la laguna de Alchichica. Y empezó a encontrar también que había otras relaciones, aparte de estas alineaciones, con lagunas, con lagos, desde luego cerros. Entonces ya era un hallazgo que no era una cosa fortuita. Sí, ya no era normal, ya había un patrón de repetición. Exactamente. Y acuérdate que al haber patrones de repetición se está siguiendo el método científico. Puede o no en un momento darse validez a esa hipótesis, pero ya está sobre el camino científico. Bueno, al ver ese tipo de repetición ya hay una comprobación. Quizás no sabemos algo completamente específico, pero ya hay una comprobación. Así es. Bueno, pasamos a la siguiente imagen, por favor. Y nuevamente, ¿no? Vamos aquí a encontrar otras tantas líneas que se van desde luego a los centros del sureste mexicano. Por allá vemos a los de Mérida, Chichén Itzá, etcétera. Ahora, ellos presentan en su libro algunas distancias. Hay que recordar, y ahorita vamos a pasar a otra imagen muy importante, Héctor, que en aquel entonces, en principios de la década de los 70, no había la disposición de las fotografías que cualquiera de nosotros puede tener acceso en este momento a través de Google Maps. No existían. No, claro que no. Esas observaciones, pues todas básicamente eran observaciones sobre un mapa. A lo mejor a los topógrafos o los astrónomos dirán, sí, estás uniendo tú las líneas, pero hay que tomar en cuenta también la curvatura. La altitud y todo, exacto, las coordenadas. Pues resulta, ahorita vamos a ver más adelante otra imagen que ya es tomada con Google Maps y en realidad se conserva el patrón. En el libro que tenemos esta otra. Ahí tenemos otra, sí, es de la que yo mencionaba, que está Tamuín en la parte superior de la pantalla, luego esa baja a Tula,
del lado izquierdo va a encontrar Tzintzuntzán, del lado derecho está Tajín, pegado al Golfo de México. Teotihuacán se encuentra en el centro, y de ahí se va a Tepeji, pasa por Cholula, un poquito sí ya sesgado, pero bueno, nuevamente, observen que lo que se forman ahí son triángulos. Bueno, ahorita vamos a pasar, más adelante vamos a ver que esa exactamente, ahí un momento, por favor, en esa imagen. Ellos hacen también el hallazgo de que todas esas alineaciones tienen ciertos grados de esos triángulos, y que algunos son perfectos, ángulos de 45 grados, ángulos de 180 grados. Entonces empezaron a hacer ese trabajo adicional. En este ejemplo pues ya están abiertos más centros arqueológicos. Claro. Por ahí en la parte inferior ustedes van a ver el centro arqueológico de Teoloapan, Tequesquitengo, lo que mencionaba, que ellos empezaron también a relacionar lagos, lagunas. Ahí en el mero centro, donde se parten todas las aberturas directrices, vamos a encontrar el lago de Tequesquitengo, y va a seguir una cierta relación con los centros arqueológicos. Ellos hacen en el libro una relación continua de los lagos que tienen concatenación con los centros arqueológicos. Claro. Y sitúan la laguna de Alchichica, Zempoala, Tequesquitengo, Tonantzintla también, ahí va a aparecer en otro mapa. Texcoco, obviamente, pues era un enorme lago, ¿no? Completamente, sí. Bueno, entonces encuentran esa otra relación de esos grados que hay entre los triángulos que se forman, equiláteros, isósceles, etcétera. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Esa es una extraordinaria fotografía, desde luego pues ya una fotografía de satélite. Claro. Y que yo aquí antes que nada quiero dar las gracias a dos grandes maestros que dan su cátedra en una universidad en Puebla, porque fueron los que me hicieron el favor de elaborar esta gráfica para tener esta plática contigo, Héctor. Claro, sí. Así es que doy las gracias a la maestra Isabel Muñiz Montero y al maestro Martín Neris Suárez, que me permitieron, ellos con su trabajo llevaron a cabo esto. Y les mandamos un gran saludo desde aquí. Desde aquí, muchas gracias a ambos. Bueno, resulta que lo que ustedes están viendo precisamente es la alineación de los 3 puntos principales que yo les había presentado en el primer esquema, que de hecho es un esquema redibujado de lo que encontró Christian Siruguet, en donde encuentra la alineación, pero él la encuentra de una manera visual, Héctor, no había esta tecnología en principios de los años 70, y él encuentra que hay una alineación directa de lo que te mencionaba, Cholula, con el cerro, con los 2 cerros que están a continuación, el Teotón y el Tecajete. Bueno, pues ahí la encontramos, como puedes ver, prácticamente, y esto ya es una cuestión satelital, ¿no? A lo mejor en algunos otros centros va a haber 1 grado, 2 grados de diferencia. De cualquier manera, nuestros antepasados, el cuestionamiento es aquí, ¿cómo hicieron esas alineaciones? Pues, y con tal precisión, ¿no? Porque es imposible que, como dicen los arqueólogos, que con simples palitos, simples ramitas, eso es imposible, ¿no? No tenían teodolito, no tenían telemétrica, astrolabio, nada. Nada, ¿no? Entonces, bueno, aquí muchas gentes, desde luego hay que admirar a nuestros antepasados por todas esas situaciones que hicieron de las pirámides, que no solamente tenían referencias astronómicas, sino que después se fueron descubriendo otras propiedades mucho más que
En estos momentos no sabemos. Recuerda los últimos descubrimientos de la pirámide de Teotihuacán, que encontraron... Es el sistema solar, aparte es Orión, igual que Keops. Sí, el de la pirámide del Sol, de la Luna y de Quetzalcóatl. Bueno, pero además el descubrimiento que han hecho de esos túneles subterráneos que están debajo de la pirámide y que hay entierros ahí y que han encontrado mercurio y que han encontrado la mica. Vamos a hablar de las micas precisamente prácticamente empatados antes de que los arqueólogos hablaran de esos descubrimientos que se van a dar y que pues dices, bueno, ¿y las micas para qué? ¿Cuál es el propósito de revestir metros? Además, con un material que aquí en México no se encuentra, porque... Hay que ir hasta Brasil. Exactamente. O vámonos hasta África para encontrar ese tipo de micas. Entonces, uno dice, bueno, ¿y cómo las trajeron? Bueno, es lo de menos. Y luego, ¿y para qué? ¿Cuál es la función tecnológica que nuestros antepasados hicieron para que ese material estuviese ahí? Y lo último es que los túneles que han encontrado tienen la forma de ciertas constelaciones, porque ya con los radares que se están metiendo, ya son georradares, que son más avanzados. Y hay que recordar el descubrimiento que también hicieron en la pirámide de Palenque, que la pirámide de Palenque tiene un sistema hidráulico increíble y que pasa ese sistema hidráulico por debajo del templo de las inscripciones, es decir, por debajo de donde encontraron al rey Pacal. Al rey Pacal, sí, el Pacal el Grande, Pacal el Hijo, sí, también. El segundo, efectivamente. Bueno.